Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Joshua Sven Morales Cruz. Estoy estudiando actualmente en la Universidad Galileo, sacando una licenciatura en Tecnología y Administración de la Mercadotecnia. Estudio el cuarto semestre y estoy en el ciclo número 7. Y como pues lo dice mi carrera, ¿verdad? Estoy viendo todo lo que es el área de la administración. Básicamente es la administración de empresas. Nos enfocamos ahorita demasiado en lo que hemos visto en capítulos anteriores sobre cómo es que operan las grandes empresas, cómo es que los grandes gerentes de grandes tiendas, negocios, negocios internacionales, multinacionales, operan, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos piensan? ¿Cómo es de que los gerentes se reúnen a tomar la toma de decisiones? ¿Cómo es que los gerentes operan en una organización plural, para un entorno ecológico? Hemos visto realmente muy buenos conceptos, ¿verdad? En el tema de la administración de empresas. Este es la administración número uno. Anteriormente, pues hemos visto cómo implementar la implementación de la empresa, y también hemos visto lo que es cómo automatizar, ¿verdad? Entonces, ya centrado un poco de lo que hemos visto anteriormente en temas anteriores, pues cada vez nos enfocamos más en más temas de administración de empresas, y pues esto nos ayuda el poder aprender. Es algo realmente muy espectacular de que uno aprenda cada vez más cómo es que los grandes gerentes de cada grandes empresas o los grandes emprendedores como Steven Jobs, Bill Gates, pudieron meter eso, ¿verdad? Esa espinita de si lo pueden lograr y que ahora son grandes empresarios. Y pues aquí tenemos lo que es, está el punto número uno, que es la organización formal e informal. Número dos, ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. Como el número tres, la reingeniería de la organización. El número cuarto, la estructura y el proceso de organizar. Y como el número cinco, preguntas básicas que debe hacerse una organización eficaz. Como menciona ahí, es el capítulo número 7 de la Administración uno, y la naturaleza de la organización, el espíritu emprendedor y la reingeniería. Ok, nos enfocamos en el número uno. Eh, Esta es la organización formal o informal. ¿Qué es una organización formal? Una organización formal es esa empresa, ese negocio, se podría llamar así, que realmente tienen en cuenta los valores de la empresa. En Guatemala realmente miramos muchas empresas internacionales, no son nacionales, porque realmente las mayorías de empresas nacionales metidas aquí en Guatemala tienen una organización informal, pero las mayorías de empresas internacionales que son productos de otros países realmente cuentan con una organización formal. ¿Y qué es una organización formal? Es de que siguen los procesos administrativos y de sus valores de su empresa, lo llevan al 100. O sea, digamos de que si la empresa habla de que todos sus colaboradores tienen que tener respeto, todos esos lo cumplen. Si sus colaboradores dicen que tienen que salir, un ejemplo, a las 5 de la tarde, y si se queda más tiempo, se les paga las horas extras, se les paga. O sea, todo lo que tenga la organización estructurada, pues eso se cumple. Y la organización formal es todo, prácticamente todo lo que beneficia a los colaboradores. Pero para que sea una organización formal, eso lo podemos ver en el organigrama de la empresa, de que desde el punto de que el gerente empiece y desde que el gerente actúa bien con sus coordinadores, con sus supervisores, entonces los colaboradores empiezan a actuar de una manera pues muy bien, ¿verdad? O sea, es trabajar en un ambiente sano empresarialmente. Y pues la organización informal es de que no cumplen, digamos, con las leyes establecidas dentro de su empresa, tienen problemas con los colaboradores, los supervisores y los colaboradores se vienen peleando, las tomas de decisiones no son nada buena. Entonces eso viene desde el punto desde arriba, desde que los gerentes empiezan a actuar de una manera bien o no toman una decisión bien, la organización de su empresa se vuelve informal. O sea, no cumplen con sus valores y no cumplen con lo que ellos están establecidos. Entonces, pues desde que arriba, los altos mandos, se puede decir, empiezan a pensar mal o toman una mala decisión, la empresa puede llegar a decaer. Entonces, es muy bueno tener en cuenta este tema de que tiene que todos en una empresa tenemos que trabajar formalmente o en una organización formal. Y si pues no nos parece, pues hablar con nuestros superiores, ¿verdad? Para que
pues en un futuro de aportar ese granito de arena y que sea una organización pues formal. Entonces, como el paso número dos, tenemos el ambiente organizacional para el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor es aquella persona que realmente decide hacer algo diferente, que crea un nuevo producto, que hace un nuevo negocio con un producto y dice, bueno, vamos a, vamos a hacer que ese producto funcione. Pero ¿cómo van a hacer que ese producto funcione? Para eso realmente tienen que estudiar. Hay muchas personas que realmente son emprendedoras, podemos ver como eh, el de Facebook, más sin embargo él estuvo en la Harvard. Entonces, para que una persona sea emprendedor realmente tiene que tener el conocimiento de qué es la administración de empresas o que, digamos, en la administración de empresas no solo es la administración como tal, sino que la administración lleva contabilidad, lleva análisis, lleva qué es una automatización, lleva cómo es que la toma de decisiones, o sea, todo eso, o sea, prácticamente el espíritu emprendedor es el conocimiento, como menciona el libro, el conocimiento que uno va a optar en diferentes puntos de rama, porque si uno va a emprender, tiene que saber de ventas, tiene que saber de análisis, cómo le va a hablar al cliente. Entonces, se enfoca en muchas cosas. El espíritu emprendedor, por eso, digamos, Steve Jobs, que es el creador de iPhone, tuvo esa idea, plantó la idea, pero no solo fue que la plantó y ya la hizo. ¿Cómo fue que la hizo? Si él utilizó bastante ingeniería, se podría decir, utilizó bastante análisis, utilizó mucha automatización en el tema de sus teléfonos para hacer el primer iPhone. Entonces, eso nos habla el espíritu emprendedor. Ok, como el número 3 tenemos la reingeniería de la organización. Como nos lo dice el libro, la reingeniería de la administración eso se basa mucho en el ámbito empresarial. Lo podemos ver en muchos ámbitos empresariales, que la reingeniería del administrativo es un proceso que busca diseñar los procesos internos de una empresa con el fin de optar su funcionamiento, costos y mejor calidad de los servicios o productos ofrecidos. Es de que prácticamente los gerentes tienen que dar nuevas ideas o muchas veces se dan cuenta gente que va a los supermercados de que siempre hay cambios de precios, es porque las tomas de los gerentes, de las tomas de decisiones de los gerentes es que está cambiando. Si un producto sube, ¿por qué está subiendo el producto? Es porque tiene una reingeniería en el tema de la administración. Porque si sube la gasolina, va a subir la canasta básica. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un producto que si antes le costaba a la empresa tal costo, ahora va a ser un costo mayor elevado. Entonces es una reingeniería de la organización. Y la reingeniería de la organización también se vio mucho en lo que fue en el 2020, nos lo menciona el libro, que en el 2020 fue el COVID-19, realmente muchas empresas al ver que ya no tenían ventas, que clientes se le fueron, de que todo el mundo se encerró, las ventas bajaron. Entonces los gerentes después de que pasó el COVID o cuando estaban en el momento del COVID tuvieron que tener una buena reingeniería de la organización. Entonces eso lo podemos ver nosotros plasmado en el ámbito de la vida y todos esos conceptos. Es bueno que uno como administrador de empresas tiene que saber todos estos conceptos. Entonces nos vamos en el número 4, la estructura y el proceso de organizar. La estructura y el proceso de organizar son fundamentales para el éxito empresarial. La estructura se refiere a la distribución formal de los puestos, o sea, desde el puesto de los gerentes, está el gerente de alto mando, está el subgerente, hasta ahí tercer gerente, podemos ver, depende el organigrama de la administración. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta en qué ámbito de la administración estamos. Yo soy un ejemplo, soy supervisor para una marca, entonces se encuentra equipo de impulsación, se encuentra colocadores, yo vengo arriba porque puedo decir que tengo gente a mi cargo, entonces yo tengo una estructura y un proceso de cómo organizar a mis colaboradores. Entonces, igual, arriba de mí hay un coordinador, arriba de coordinador hay un gerente y arriba de un gerente pues hay otro que es el proceso. Hay muchos financistas, hay muchos que aportan hacia las marcas. Entonces, eso es una estructura. Nosotros como administradores de empresas, como gerentes, tenemos que saber cómo está estructurada nuestra organización. Eso es muy fundamental. Parece que todo el mundo ya se lo sabe, pero realmente no todo el mundo se lo sabe porque hay mucha gente que está, digamos, hasta abajo en el organigrama
y cuando tienen un problema con su superior, suben hasta arriba con un gerente. Entonces, realmente esto ya se vuelve una organización informal, porque no siguen un proceso realmente administrativo. Entonces, eso está dividido por departamentos en una organización, mientras que el proceso de organizar implica formular objetivos, políticas y planes determinados. O sea, al momento de tener la estructura y el proceso de organizar, nosotros nos basamos en políticas y objetivos que alcanzar. Eso lo hacemos con nuestro organigrama, ya que todos pues trabajamos de la mano, ¿verdad? En una empresa todos trabajan de la mano. Muy bien, vamos al último, que son preguntas básicas que debe hacerse una organización eficaz. Eso sí lo tengo que leer del libro, ya que unas respuestas están en el capítulo número 9 y en el capítulo número 10. Eso todavía no se ha tocado, pero las preguntas vendrían siendo ¿qué determina el ámbito de los administradores y por lo tanto los niveles de organización? Pues la pregunta se responde en la estructura, que la respuesta es la estructura y el proceso de organizar. Y como número 2, ¿qué determinan el marco básico de la estructura de la departamentalización y cuáles son las fortalezas y debilidades de sus formas básicas? Esto lo miramos también en el capítulo anterior donde nos habla sobre el sistema FODA, cuáles son las debilidades de nuestra empresa y cuáles son las fortalezas de nuestra empresa. Eso también lo podemos ver nosotros. Yo ya sé cuál es realmente con el conocimiento, gracias a la universidad, a los licenciados que he estado obteniendo, ya puedo en mi empresa donde actualmente laboro, ya puedo detectar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y cómo hacer que esas debilidades se crezcan, eh, esas debilidades las pueda fortalecer con mi equipo de trabajo. Entonces, estas son las dos preguntas, porque las demás preguntas que nos muestra el libro, eso ya se responden en capítulo número 9 y capítulo número 10. Y por lo tanto, licenciada, este ha sido mi mapa mental. Espero y lo haya explicado de una mejor manera y muchas gracias por su atención.